Bueno, en vísperas de una movilización que tiene clima de trascendente, multitudinaria, de bisagra, que esperaría uno en el tiempo que estamos viviendo, esta semana entre las tantas cosas que sucedieron, también supimos la noticia del fallecimiento de una de las figuras más destacadas, por lo menos en mi mirada, del pensamiento argentino, nacional. A los 58 años falleció esta semana Javier Trímboli, sí. Un profe de historia, podría decir uno. Historiador, docente, una figura decisiva en la creación de contenidos del Ministerio de Educación en la época del kirchnerismo, director del Archivo Prisma. Incesante docente en todos los formatos posibles. Uno puede ir a YouTube y encontrar clases de todo tipo de Javier, los contenidos audiovisuales que hizo en Gelatina hace poco con Julia Rosenberg, quien fue casi su pareja de producción pedagógica, política en este último tiempo, su podcast Un poco sucio, que recomiendo muchísimo, de historia argentina y no tan argentina también. Pero bueno, el fallecimiento de Javier a los 58 años a mí me pegó mal, o no sé, como uno cuando pierde a alguien que fue tan importante sin conocerlo a Javier. Solamente tuve una interacción breve una vez que lo invitamos en una escuela que yo daba clases a hacer un acto el 24 de marzo y fue deslumbrante. Pero bueno, haber aprendido con Javier a la distancia a mí me marcó mucho en la vida bueno, en un pequeño homenaje y en vísperas de un acontecimiento como va a ser la marcha mañana, quiero hablar de uno de los 2-3 libros que tiene Javier, que es un libro para mí muy importante, que se ha leído menos de lo que creo que se tiene que leer, que es este libro que está acá, lo voy a mostrar para la cámara, para los que estén en streaming, que lo editó 40 Ríos, se llama Sublunar, entre el kirchnerismo y la revolución. El nombre, para escucharlo 2 veces, Sublunar, entre el kirchnerismo y la revolución. Es un libro de 2017, que editó 40 Ríos. Quien pueda adquirirlo y comprarlo lo recomiendo enfáticamente, y quien no, durante la pandemia 40 Ríos puso una cantidad de sus libros abiertos en PDF para descargar, se consigue en el blog de 40 Ríos, buscan 40 Ríos, Sublunar y lo van a poder descargar. Javier Trímboli escribe un libro en primera persona del plural sobre la experiencia del kirchnerismo, que me interesa pensar, el libro cuenta la relación experiencial entre la palabra kirchnerismo y la palabra revolución. La palabra sublunar habría que pensarlo un poquito. ¿Qué es lo sublunar? ¿No? Lo sublunar es en las viejas teorías geológicas, geoesféricas, en la antigua Grecia incluso, estaba la esfera celestial y la esfera sublunar, lo que está abajo de la luna, que es la Tierra, ¿no? Con el tierra, aire, fuego. Pero lo sublunar no es no solo lo terrestre, sino que es lo terrestre, pero que tiene un contacto con lo celestial, no es lo que está abajo de la luna, ¿no? Y Javier va a pensar al kirchnerismo y la revolución abajo de la luna, ¿no? Empieza con una frase de T.S. Eliot, que es muy bellísima, que también está en Respiración Artificial de Piglia, que dice: tuvimos la experiencia, pero perdimos el significado. La aproximación al significado restaura la experiencia. Y entonces con Javier un ratito, en esa revisión que hace en 2017 de lo que fue la experiencia del kirchnerismo bajo la luna de la idea de la revolución, ver de qué nos sirve esto para pensar hoy. Dice una cosa bien interesante Javier empezando el libro, que es que durante el kirchnerismo la palabra revolución no se usó. No era una palabra en el lenguaje. Incluso en América Latina, otros procesos hermanos del kirchnerismo sí hablaban de revolución. Pensar en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, eran revoluciones, ¿no? La revolución bolivariana, la revolución boliviana de Evo, la revolución ciudadana de Correa. En la Argentina esa palabra no estaba en el lenguaje con el que el kirchnerismo se pensaba a sí mismo. Dice Javier en las páginas de su libro, dice: con buen tino, durante los años del kirchnerismo, en el gobierno nacional a nadie se le ocurrió hablar de revolución. También durante el kirchnerismo se dejó de hablar de utopía, asunto que en los 90 fue poco menos que contraseña entre muchos que habían quedado vidriosos bajo el signo que nos ocupa, es decir, el signo de la revolución. Cuando lo percibimos, algunos celebramos su silenciamiento, de callado porque no merecía tanto y también porque estábamos ocupados en otra cosa.
La revolución era, y esto lo piensa con Nicolás Casullo, que decía la revolución es el pasado. Era la experiencia de la década de los 70, ¿no? Del siglo pasado, la derrota de esa idea y la oscura noche del terrorismo de Estado y del genocidio, ¿no? La primera mitad del libro de Javier es un recorrido por esos años, por la derrota de los 70, el terror de la dictadura, las discusiones, Walsh, Hellman, Fogwill, Horacio González, pensando en los 80, en los 90, ¿qué pasó con esa idea de la revolución? ¿Qué pasó con la vocación de una transformación profunda de la sociedad? ¿Qué era la derrota? ¿Qué era el terror? Javier se pelea un poco con la idea de la utopía, ¿no? La idea de la utopía no es la misma que la de la revolución. Esa idea de la frase de Galeano, vieron que la utopía es algo que está en el horizonte y siempre se te aleja. Es como medio insoportable esa idea de la utopía. Yo no quiero que se me aleje. Yo quiero algún día agarrarla, ¿no? La idea de la revolución no es que está lejos, sino que se te aleja como si fuera, viste, una zanahoria que tenés para ir hacia no sabes dónde. No, no. La idea de la revolución tiene algo que ver con agarrar el futuro y traerlo al presente, ¿no? Entonces dice, esa idea se va a la utopía. Dice Javier, vuelve la política. ¿Y qué política? La política sublunar. Hay una definición de revolución que está en el libro de Javier, que es de Alperín Dongui. ¿Qué dice? La revolución es un mito. El mito moderno por excelencia. El de la redención de la humanidad por su propio esfuerzo. El de la conquista de un paraíso situado ahora en el curso de su propia historia humana, como meta final y alcanzable, de un proceso que solo a través de su conquista alcanza justificación. Eso para Alperín Dongui es la revolución. Está pensando en la revolución 1810, Alperín Dongui, ¿no? Pero después Alperín Dongui en algún momento termina hablando del peronismo, en la década de los 90, ¿no? La larga agonía de la Argentina peronista, un libro de Alperín Dongui en el 94, creo, dice, el peronismo en efecto lo fue una revolución. El peronismo histórico, ¿no? El de la década del 40. Solo pudo parecer discutible a quienes creían blasfemo dudar que la revolución social es una sola. Bajo la égida del régimen peronista, todas las relaciones entre los grupos sociales, esta definición de revolución, todas las relaciones entre los grupos sociales se vieron súbitamente redefinidas, y para advertirlo bastaba caminar las calles o subirse un tranvía. Entonces la revolución es un mito, ¿no? La búsqueda del esfuerzo humano vamos a poder transformar. ¿Y qué transformar? Todas las relaciones. Bastaría caminar por la calle para darse cuenta que el peronismo fue una revolución. Ahora dice Trímboli, empezando a pensar en el kirchnerismo, carcomida la revolución que se imaginaba la tierra prometida y segura en su futuro, no quedan dudas de que el peronismo pertenece a la estirpe sublunar de la revolución. La revolución que sucede no en el terreno celestial, en el terreno abstracto de las ideas, los mitos, sino abajo de la luna, entre nosotros, en lo material, en lo tangible, en lo concreto. El libro recorre la década de los 80, los 90, y se encuentra con el 2001, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Ese momento, los piqueteros, los movimientos piqueteros, los saqueos, la clase media, sus asambleas. Y dice Javier, es imposible no pensar al kirchnerismo en relación con el 2001. Un acontecimiento que, dice Trímboli en el libro, el 2001 le da la espalda al peronismo. Es raro pensar la relación entre 2001 y peronismo. ¿Qué hay ahí, no? Ahora también es cierto que lo que vino después se nutrió mucho de esas militancias, de los diagnósticos, de las cosas que afloraban en el 2001. Hay una frase de Luis de Lía en el libro de Trímboli sobre el 2001, que le preguntan a Luis de Lía, ¿por qué hubo un 2001 en Argentina y no en otros países de la región? Otros países iguales, con las mismas desigualdades, con los mismos problemas. ¿Por qué hubo un 2001 en Argentina y no en otro lado? Y dice Luis de Lía, porque en la Argentina opera el recuerdo de los años felices. Dice Luis de Lía en el año 2003, 2004. Soy hijo de una familia peronista y en este país alguna vez fuimos felices. Eso en una sociedad dual no se percibe, pero acá se nota y con mucha fuerza. ¿Por qué? Acá en la Argentina opera el recuerdo de los días felices. Como una memoria que vive de alguna manera, consciente o inconscientemente en la gente, que hizo que ese modelo neoliberal explote como no explotó en otros lugares. Y ahí aparece el 2003, ¿no? Y a Trímboli, que es un joven militante que vive nostálgico de la idea de la revolución, dice, cuando lo escuché a Néstor hablar, como que me estaba diciendo un secreto. Que aquellos que soñamos en algún momento con la revolución, teníamos algo, había como un pequeño guiño. Aunque no estemos convencidos que haga el centro del asunto, dice Trímboli, podríamos mencionar la alusión que hace Néstor Kirchner en su discurso de ascensión
al 25 de mayo del 73, 30 años después, y a punto de ponerse mal la banda de presidente. Nadie parecía reclamarle a Kirchner que sacara a relucir ese segmento de su pasado. Lo que nos convocó del kirchnerismo, y acá está una idea importante de Trímboli, lo que nos convocó del kirchnerismo fue la tarea de la reparación. La reparación, es decir, el kirchnerismo, la primera etapa del kirchnerismo no fue la revolución, fue la reparación. Reparar una sociedad dañada. La reparación de una trama social sistemáticamente maltratada al límite de su deshacimiento. Tarea emprendida con pizcas de épica y que iba un poco más lejos de lo que la sociedad esperaba de un nuevo gobierno. Dice Trímboli, el kirchnerismo nos atrajo porque nos asignó sentido y tarea. Y me interesa pensar, él dice, a partir del 2003 al 2008 hay una larga tarea que desde el Estado, el peronismo y otras tradiciones, ¿no?, incluso aquellos que habían en alguna época soñado con la idea de la revolución, entran en una tarea de reparación desde el Estado. Y ahí aparece el 2008. En ese momento, la política, que en el 2001 aparece la gente contra la política reaparece de forma muy contundente en el 2008. ¿Cómo aparece? La sociedad rural argentina contra el Estado nacional. Esa discusión por la repartición. Y ahí dice Trímboli, ahí nos dimos cuenta que con el Estado no alcanzaba y con reparar tampoco. Ahí apareció de vuelta la necesidad de la movilización. No sé si estábamos en un proceso revolucionario, dice Trímboli, pero ciertamente los de enfrente eran contrarrevolucionarios, ¿no? La oposición era muy fuerte. Y ahí se empezó a gestar algo que termina de forma muy bella en los festejos del Bicentenario. Roberto Jacobi cuenta y Trímboli, la primera vez que digo patria en 40 años con algún sentido profundo, ¿no? Me interesa pensar el kirchnerismo como una reparación del daño producido, ¿no? El daño producido por la derrota de la idea de la revolución, por el terrorismo de Estado, por el neoliberalismo, por el menemismo, por toda esa descomposición social, que el kirchnerismo fue primero una gran reparación de daño hecho en el corazón de la sociedad argentina, que después permitió empezar a pensar de vuelta las cosas, ¿no? Hay una escena que cuenta Trímboli en el libro, saltando al año 2015, una escena de Cristina reunida con intelectuales, marzo de 2015. Mira. Está citando un relato que hace un tipo que era ministro de Cultura de Paraguay, del gobierno de Lugo, un intelectual paraguayo. La mandataria, Cristina, manifestó su preocupación por la insuficiencia de marcos teóricos capaces de explicar y anticipar las grandes transformaciones que requiere nuestro tiempo. Cristina le dice a los intelectuales en 2015, nos falta pensamiento, nos falta teoría para ver para dónde ir. Y Trímboli juega con esa idea y discute con esa idea de Cristina y dice, quizás lo que le faltó al kirchnerismo, después de la reparación, después de enfrentar el conflicto por la distribución en el 2008, descubrir que con el Estado no alcanza, que la sociedad tiene que estar movilizada, que hay que pelear por la distribución de lo que hay que avanzar en la ciencia, en la tecnología, en la conquista de derechos, en el consumo, en la responsabilidad. Dice, nos faltó pensar, está pensando en 2015, 2016, nos faltó pensar el horizonte, a dónde íbamos, cuál era la meta, hacia dónde queríamos pensar, entre el kirchnerismo y la revolución, entre esas dos ideas, cuál era la sociedad que queríamos crear. Si había que crear una sociedad de vuelta. Y en esa conversación imaginaria entre Trímboli y Cristina, Trímboli dice, bueno, finalmente, si uno mira la experiencia del kirchnerismo, sobre todo a partir del 2008, si uno ve esa vertiginosidad en la que se aceleran los tiempos, en los cuales se ganan derechos, se gana ingreso, se gana movilización, pero que es muy vertiginosa. Y costó pensar en esa vertiginosidad. Quizás recordarán quienes vivieron esa época con intensidad, que era difícil pensar en la locura de esos momentos. Pero dice Trímboli, la insuficiencia teórica, la ausencia de meta, que es el pago a la época, limita a que la tensión social se produzca en el terreno del consumo y del reparto, lo que apuntaló al individualismo de inflamante e inestable clase media. Y a puntos altos que se pueden resumir en la Tupac Amaru, que él cuenta la historia del movimiento de Milagro Sala de Tupac Amaru en Jujuy, que fue desmantelado por el macrismo, ¿no? Posteriormente, Milagro encarcelada, hasta el día de hoy seguimos reclamando por su libertad, ¿no? Pero dice Trímboli
y este es su pensamiento de haber atravesado la experiencia kirchnerista, que si no construimos un horizonte, todo se va a reducir al conflicto del reparto de lo que hay. Pero uno puede jugar con Javier, porque en las últimas páginas del libro, él termina casi como pensando que abajo de la luna, en esa experiencia concreta que fue quienes atravesamos el kirchnerismo, que fue la experiencia de transformación de la realidad que a nuestras generaciones le tocó, como a otras generaciones les tocó el peronismo histórico, o le tocó a la década de los 60, los 70, o como en otras latitudes tocaron el proceso brasilero, el proceso otros procesos. Esta experiencia que nos tocó. Y secretamente, entre líneas, él parece decir, bueno, esta fue nuestra... Con Hannah Arendt piensa que la relación entre kirchnerismo y libertad tiene algo que ver con el milagro. ¿Cuál es el milagro que te toca? Y termina el libro de una forma muy bonita. Él dice, en la historia, las cosas buenas suelen ser breves, pero por lo general tienen una influencia decisiva sobre lo que sucede durante largos periodos de tiempo. Y volviendo a la frase original de T.S. Eliot, tuvimos la experiencia, pero no le terminamos de entender el significado. Volver a la experiencia restaura el significado. Y en esa reflexión sobre el kirchnerismo, uno podría decir, de alguna manera el kirchnerismo fue capaz de reparar el dolor de la dictadura, de los desaparecidos, del daño del neoliberalismo, para que pudiéramos volver a pensar y para que pudiéramos volver a imaginar una sociedad, ¿no? Y entonces Javier dice, bueno, la tarea es no solamente luchar, construir, sino también animarnos nuevamente a pensar más allá, a volver a animar, y esto fue una preocupación de Javier hasta sus últimos días. Uno lo escucha en los videos, en las conferencias, él estaba con la idea de la revolución. Si no, había que volver a traer esa idea al presente y volver a pensar. Bueno, en este pequeño homenaje a ese recuerdo de Sublunar, que es un libro que, por lo menos esta es la lectura que yo hice del libro, es una de miles, y por ahí invito a quienes estén escuchando a que hagan la propia. Lo pienso también en el marco de la movilización de mañana, porque si hay algo que sucedió después del 2015, que fue capaz de soñar, de imaginar y de correr el límite de lo posible y señalar horizontes y rumbos, fue sin dudas el movimiento del feminismo, las disidencias, las diversidades sexuales. Que en estos años fueron capaces, quizás uno podría decir, gracias a que pasó el kirchnerismo, que reparó, que dio derechos, que aumentó consumo, que generó responsabilidad, que dio sentido y tarea, después se pudo pensar y se pudo imaginar. Y en una época también donde hay sectores que desearían quizás un peronismo sin feminismo y sin disidencias, ¿no? Un peronismo que se separe de todo eso y que sea, no sé, más conservador, más varoncito. Creo que Guillermo Moreno mañana hace un acto a la misma hora que la movilización. Ojalá que lo baje, ojalá que lo baje. Pero en momentos donde esas ideas, las ideas de las disidencias, de las diversidades, del feminismo, están siendo agredidas desde la cima del poder político y económico por el presidente de la Nación y muchos más, y donde descubrimos esa potencia que está convocando mañana a las calles, volver a pensar con Javier que la tarea que nos dejó el kirchnerismo, esos momentos cortos pero breves pero decisivos en nuestras vidas, lo más parecido a una revolución sublunar que transformó una parte de nuestras vidas, la que nos tocó, nos abre la puerta que si no somos capaces de imaginar, de soñar y de tratar de empezar a producir un futuro, vamos a quedar en el conflicto del reparto. Y ese conflicto es muy poco. Así que bueno, nada, una invitación a la movilización de mañana, un homenaje a Javier Trímboli y un pedido a hacer carne esa potencia transformadora que estamos viendo en el movimiento de las diversidades, las disidencias y el feminismo, que nos inunde y que nos invite a capaz de empezar a imaginar qué hay después de los 10 kilómetros del horizonte, qué hay en el kilómetro 11 para el campo popular. Vamos a dar la media vuelta, 19:05, 29 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Enseguida regresamos. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM